Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. Estoy aquí de nuevo con todos ustedes para leer y comentar el capítulo 9 de este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Y como siempre les digo, les recuerdo, pues en el libro este pueden descargarlo en mi web, pensareserrico.es, totalmente gratuito en PDF para poder seguir todas las transmisiones que estamos haciendo en vídeo. Leerlo previamente es recomendable para luego añadir los comentarios que hagamos aquí. Entonces, en los vídeos anteriores hemos hecho comentario del prólogo, del preámbulo y de los capítulos anteriores hasta el capítulo 8 del libro 1 que se titula El mundo después. Recordar que este libro 1 está dictado por Jesucristo, hay 30 mensajes y entonces vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar en el capítulo concreto de hoy que está en la página 51. Bueno, capítulo 9 se titula La etapa de guerra. Entonces, como siempre hago, vamos a leer y de paso hacer algunos comentarios para reafirmar o justificar o complementar este mensaje de Jesucristo. Dice así: queridos míos, es hora de hablarles de lo que se avecina hacia ustedes. Les hemos estado preparando para esto en sus corazones y mentes durante mucho tiempo. Ha habido muchos mensajeros durante las últimas décadas que os han transmitido visiones y palabras celestiales para ayudaros a afrontar este descenso al abismo, por así decirlo. Los seres encarnados hemos ignorado en su mayoría todos estos mensajes y, sin embargo, hemos intentado de todo corazón llegar a los vuestros. Pero aún hoy, muchos corazones ya no responden al llamado de lo divino, demasiado enterrados en la niebla de la mente, invadidos por miedos y dudas. Bien, aquí hay que hacer previamente dos pequeños comentarios. En primer lugar, cuando dice que ha habido muchos mensajeros durante las últimas décadas que han transmitido visiones y palabras celestiales, esto es muy cierto. En los pocos años que yo llevo estudiando las profecías, he recopilado un montón de mensajes. Aquí los tengo, esto es mis carpetas donde los he clasificado por tipología de mensajes, enfermedades extraterrestres, hambrunas, etcétera. Y el que nos llama en cuestión actualmente son los mensajes que hacen referencia a la guerra. Como pueden ver, hay unos cuantos, no son todos. En un momento dado yo he dejado de guardarlos porque son excesivamente muchos y todos estos mensajes han llegado pues a través de muchos videntes, profetas, en nombre de Dios. Y todos estos mensajes que hablan de guerra, pues hacen alusión a la guerra que tiene que llegar previa a la llegada del anticristo, pero esto lo veremos después. Lo que sí es cierto es que nos dice Jesucristo aquí que muchos corazones ya no responden al llamado de lo divino. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo una apostasía general, sobre todo en Occidente, donde ya los gobiernos están destrozando iglesias, como en España, por ejemplo, el Valle de los Caídos. Hay persecución a los cristianos, sobre todo en Oriente, en África, con matanzas incluidas. En definitiva, estamos inmersos en un materialismo que solo atiende a los sentidos y nada más que a los sentidos y deja de lado todos los temas metafísicos o espirituales. En definitiva, que estamos inmersos en un ateísmo, sobre todo en Occidente. Entonces, en 5 líneas, creo que el mensaje es muy claro y, como siempre digo, los mensajes de Jesucristo son claros, directos y concisos, sobre todo. Sigamos leyendo. Por supuesto, estamos muy contentos de contaros entre los luminosos cuyos corazones puros pudieron escuchar y comprender el llamado. Vuestras almas se regocijan junto a nosotros. Bien hecho, amigos míos. No te preocupes por lo que les pasará a los demás. Entiendo muy bien que cada uno de ustedes tiene seres queridos o conocidos que han permanecido herméticos a todo esto y que en su corazón puede parecer pesado de soportar. Dame esas cargas que no tienen lugar porque no suponen ningún riesgo. Incluso en caso de su salida de este mundo, serán enteramente atendidos por los seres de luz.
Sus almas eternas enfrentarán al Señor. Tendrán diferentes posibilidades para continuar su camino de aprendizaje. Estén en paz con eso. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño comentario también. Personalmente, cuando yo tuve acceso a todas estas profecías y viendo el desarrollo de los acontecimientos de la gran tribulación que la Virgen María comentó que empezó el día 7 de octubre del 2023, eh, tenía como una especie de ansiedad por querer contarle a los demás, sobre todo a familiares y amigos, todos estos temas que estamos viviendo hoy en día en el mundo, ¿no? Pero como dice aquí Jesucristo, pues no hay que preocuparse por los demás, porque la gran mayoría, pues generalmente no hacen caso a estos temas, dicen que ellos no ven lo mismo que yo veo, o que otros, o que no ven lo que vemos gente como nosotros. Entonces, estas palabras de Jesucristo sirven de consuelo al decirnos que no nos preocupemos por los demás. Y en cierto modo lo entiendo. Yo he comprendido en este proceso de que cada alma tiene su propio proceso de evolución, tiene que vivir cada alma sus propias experiencias y su propio aprendizaje y su propia evolución. Es por esto que nos dice Jesucristo que en caso de salida de este mundo, es decir, lo que llamamos muerte, serán enteramente atendidos por los seres de luz, efectivamente. Y sus almas eternas se enfrentarán al Señor. Obviamente, aquí de una manera disimulada o intuitiva, diría yo, nos dice el Señor que cada alma se va a enfrentar al Señor con lo que haya hecho de bueno o de malo. Esto, en cierto modo, nos recuerda o nos hace alusión al aviso. El aviso es la iluminación de conciencia en la cual que ocurrirá precisamente una vez empezar la Gran Guerra Mundial, esa iluminación de conciencia que se conoce frecuentemente como el aviso o el flash solar hará que Dios ilumine nuestras conciencias y veamos todas nuestras faltas, cosas que no hemos hecho bien y también las buenas, tal como el Señor nos los ve. Todo esto está explicado previamente en el preámbulo, pero viene a confirmar lo que ya hemos puesto anteriormente. Y evidentemente aquí lo que se está dando una doble circunstancia y es que las personas que vivamos todavía esta gran tribulación de cuerpo presente, es decir, vivos, podemos tener la experiencia de vivir este aviso o iluminación de conciencia en la que Dios nos va a iluminar por dentro para vernos a nosotros mismos tal como Dios nos ve, con las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Pero es evidente, en segundo lugar, que las personas que dejan el cuerpo, como dice aquí Jesucristo, que salgan de este mundo, pues van a vivir esa experiencia, digamos, de juicio, entre comillas, frente al Señor, una vez que desencarnen el cuerpo. Bueno, como pueden ver, los mensajes de Jesucristo son muy completos, muy crípticos. A veces hay que desentrañarlos con algunas explicaciones para ver que son mensajes muy profundos y que a veces hay que tirar un poco del hilo para buscar algunas explicaciones. Bueno, sigamos leyendo. Trabajad, amigos míos, estamos aquí, trabajad, amigos míos, el desapego. Río abajo el desapego, dice. Esto no significa dejar de amar, sino no preocuparse más. Efectivamente, lo confirmo, yo he tenido excesivas preocupaciones y he tenido que trabajar muchísimo el desapego. Es un amor incondicional que nada espera ni nada pide. Es un amor celestial que nos permite acoger cada cosa que se presenta y cada ser tal como es, con la convicción de que así todo es perfecto. Bueno, aquí tengo que hacer una pequeña aclaración también, porque como digo, Jesucristo siempre tiene gran profundidad en sus mensajes. Y yo en esta cuestión de acoger cada cosa que se presenta y cada ser humano como es, escribí un artículo que lo voy a reproducir aquí, que se titula Epístola para el fin de los tiempos, que viene a reflejar todo lo que estamos desarrollando en estos capítulos de este libro. Y efectivamente, pues recojo que hay un caos exterior que va a llegar, que está llegando, y hay que impedir que este caos exterior nos contamine interiormente, ¿no? Sobre todo hay que aceptar la conciencia de unidad con nuestro Creador, con Dios, es decir, tener una conversión y contemplar las cuestiones metafísicas,
Dicho de otro modo, hay que reconocer la importancia de Dios más allá de la razón humana. Bien, dicho esto, también hablo de la apostasía, como hemos citado anteriormente, y del proceso de acceso espiritual, que es el trabajo de evolución personal que ya hemos aludido en en un artículo anterior. Eh, Todo esto en conjunto, todos estos procesos, tienen que ver con la escatología en la gran tribulación. La escatología es la ciencia de los acontecimientos que van a ocurrir en los tiempos finales, ¿de acuerdo? Que es una derivación del Apocalipsis, una cuestión puramente teológica, ¿no? Entonces, el aviso es lo que he hablado anteriormente, el milagro y el castigo, y luego, pues, sobre todo, quiero hacer alusión a la aceptación que tenemos que hacer de todos estos procesos que está aquí. Aquí está lo que yo quería decir, la aceptación. Una transformación interior y la aceptación. Bueno, eh, no quiero extenderme mucho en este trabajo de investigación, pero voy a leer una frase que creo que es explicativa de todos estos procesos que estamos viviendo. Dice así: la mejor manera de atravesar todos esos procesos escatológicos durante la gran tribulación es mediante la aceptación, con mayúscula, de todo lo que es, tal como está dispuesto por la providencia divina. Bueno, yo creo que aquí confirmo y viene a confirmar lo que nos dice Jesucristo en el texto que estamos leyendo aquí, de acoger cada cosa que se presenta y cada ser tal como es decir, la aceptación. Bien, sigamos leyendo. Vayamos a los eventos. Ahora ya vamos a entrar en materia. Dice Jesucristo: amigos míos, si nos hemos estado preparando para esto durante siglos, es porque el cambio es inmenso, importante. No estoy hablando de algunos cambios sociales, les hablo de un colapso total de sus sociedades, pero no como una bomba que destruirá o que destruiría un edificio en pocos segundos, sino como un transatlántico que tendría un agujero en el casco y que tardaría horas, incluso días, en hundirse por completo. Bueno, nuevamente yo admiro la sencillez, pero la claridad de exposición como Jesucristo nos da este mensaje, bueno, este y todos, pero aquí, claro, me voy a permitir también explicar un poquito o desarrollar algunas palabras, ¿de acuerdo? Cuando habla de un colapso total de las sociedades, no es que será un castigo divino, sino que Dios, cuando ve que los hombres no se convierten y no se purifican o no creen en ellos porque se han dado al materialismo y al ateísmo, va a dejar sencillamente que el hombre se autodestruya. Aparte de que las fuerzas oscuras van a empujar al hombre a este colapso total de las sociedades. ¿Por qué? Porque ya hay estudiosos que han explicado que este proceso de colapsar las sociedades se viene haciendo desde hace muchas décadas. Hay un artículo que yo recojo aquí que es la doctrina del shock, pero que el título no es mío. Esto hace referencia a un libro que se titula La doctrina del shock, que es de la activista Klein y lo escribió en el año 2007, ¿de acuerdo? Y la doctrina del shock nos viene a decir Noemi Klein, es la historia no oficial del libre mercado, ¿no? Y entonces nos explica cómo el libre mercado se ha ido invadiendo todo el mundo a través de un capitalismo del desastre, donde a través de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se han creado guerras para, en teoría, destituir teocracias dictaduras y luego para imponer democracias, ¿no? Klein sostiene que el capitalismo utiliza constantemente la violencia, el choque y pone al descubierto los hilos que mueven las marionetas tras los acontecimientos más críticos de las últimas 4 décadas. En fin, que lo que intenta demostrar, y creo que lo consigue Noemi Klein, es que el capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo contra el individuo y la sociedad, y que en realidad, pues, utiliza el golpe de las porras de las policías contra sus ciudadanos, torturas, electroshock y utiliza las cárceles para incluso encerrar los disidentes, ¿no?
En definitiva, este libro es muy recomendable para aquel que quiera saber cómo se desarrollan este asalto de los países a través del capitalismo, intentando, entre comillas, imponer democracias. Y leo simplemente este último párrafo ya para concluir. Dice, en este relato apasionante, narrado con pulso firme, Klein repasa la historia mundial reciente, desde la dictadura de Pinochet a la reconstrucción de Beirut, del Katrina al tsunami, del 11S al 11M, para dar la palabra a un único protagonista, las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los nuevos dueños del mundo, el conglomerado industrial, comercial y gubernamental, para quien los desastres, las guerras y la inseguridad del ciudadano son el siniestro combustible de la economía del shock. Bueno, lo que viene aquí a concluir Noemi Klein es que los poderosos, las élites, las sociedades secretas, los que están detrás de los conglomerados industriales, los bancos, las grandes industrias, son los que provocan los desastres, las guerras y todo el mal que hay en el mundo, ¿no? Bien, libro recomendable, viene a confirmar lo que ya nos estaba diciendo aquí Jesucristo eh, en, en este texto concretamente que estaba aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de que tiene que llegar un colapso total de las sociedades, también hay que explicar que todo esto que han hecho estos poderes fácticos, ocultos, incluso secretos, detrás de los gobiernos, en realidad persiguen un fin. Ese fin es la llegada del anticristo. Como ya hemos visto en el preámbulo anteriormente de este libro, en vídeos anteriores que hemos presentado, la guerra mundial es muy necesaria para que llegue el anticristo, porque el anticristo llegaría una vez iniciada la Tercera Guerra Mundial. Como salvador de la humanidad, tiene que haber un gran desastre en la humanidad, que ningún país esté, digamos, en calma, sino con revueltas sociales, con guerras, con enfermedades, para que el anticristo venga a poner, entre comillas, paz, la paz, ¿no? Y las soluciones a esta gran crisis mundial, ¿no? Esto, repito, está explicado en el preámbulo de este libro, ¿no? Pero como viene a confirmar también nuestro Dios Padre, en este mensaje dado a la vidente Noelia Grajales, perdón, Enelia Grajales, pues el anticristo Satanás se sentará en la silla de Pedro e impondrá un gobierno mundial. Bueno, esto es muy consabido en los ambientes cristianos católicos, que el anticristo incluso se avisó en la Salette en el año 1800 y pico, no recuerdo el año concretamente, que el anticristo llegaría a la silla de Pedro, es decir, en Roma, ¿no? Y como vemos, el anticristo se hará una manifestación pública, porque claro, él se presentará en los medios de comunicación, incluso intentará anular el proceso del aviso cuando Dios mande la iluminación de conciencia. En fin, es todo un proceso que recomiendo que se lean o vayan o se remitan al preámbulo del libro, donde todo esto viene bien hilvanado, bien relacionado para entender todos estos temas, ¿no? Eh, es imprescindible que estos falsos gobiernos democráticos pues preparen el camino del anticristo a través de la guerra, ¿no? Y para aquel que quiera saber un poquito más desde una postura teológica, de la mano de Damián Guerrero, que es un profesor de historia muy reconocido y, y también estudioso de la arqueología, de la historia de la humanidad. Y bueno, aquí tiene muchísimos artículos que ya he recomendado más de una vez el escuchar o estudiar sus clases magistrales. Pero, por ejemplo, aquí tiene uno que habla de las guerras escatológicas. Justamente aquí viene a explicar por qué y cómo se producen todas estas guerras, tal como nos lo viene aquí diciendo y comunicando Jesucristo en este artículo en el cual hemos explicado este párrafo. Bueno, una vez visto el porqué y el cómo de las guerras, vamos a seguir leyendo lo que nos dice Jesucristo. Dice, el tiempo les parecerá largo a algunos de ustedes porque habrá diferentes etapas, pero comprendan bien, amigos míos, que este es un regalo divino, porque si todo se derrumbara demasiado rápido, muy poco de ustedes podrían capear la tormenta.
demasiado violenta, demasiado repentina. Así que bendice cada paso del proceso mientras te adaptas poco a poco. Donde algunos de vuestros hermanos y hermanas entrarán en pánico desde el primer paso importante, vosotros estaréis tranquilos porque ya habéis iniciado los cambios necesarios en vuestras vidas, en vuestros hábitos, en vuestra visión de esta vida terrenal. Ellos no. Bueno, como dice aquí a continuación, ellos estarán en shock, mientras que usted se sentirá seguro en sus elecciones. Estarán estresados y en pánico mientras usted ya se estará preparando para el siguiente paso. Bueno, aquí pequeño comentario. Es evidente que hay personas que llevan estudiando estos temas, como Damián Clerón, como yo y muchas otras personas, de la gran tribulación, de la llegada del anticristo, de las necesarias guerras que están preparando para esta llegada del anticristo, como hemos comentado anteriormente. Pero también es cierto que el cielo nos está dando muchos avisos de que nos vayamos preparando, como lo dice aquí Jesucristo. Y en uno de esos mensajes que ha dado el cielo, nos habla de preparar los refugios físicos y espirituales. También en un vídeo anterior he hecho alusión a esto. La única manera de salir de esta gran tribulación que va a vivir la humanidad es sobre todo una cuestión espiritual, es decir, convertirnos a Dios y purificarnos por dentro, es decir, en cierto modo es intentar buscar la santidad, ser buenas personas. Y cuando vengan todos estos desastres, también nos dice Jesucristo, preparen sus refugios físicos. Bien, aquí hay una cuestión sobre estos refugios físicos. Eh, yo recomiendo que cuando practiquen meditación o le pidan palabra a Dios o le pidan intuición o que se revele a ustedes para que les vaya guiando, sigan atentos a sus intuiciones que le irá indicando el camino. Yo así lo he podido comprobar. Los refugios físicos son lugares santos que van a estar protegidos, como son Fátima, Lourdes, Garabandal. Generalmente están en lugares montañosos y además tienen agua. Aparte de eso, hay otros mensajes, otras profecías que nos da el cielo que nos dice que nos preparemos con todo tipo de cosas para subsistir, es decir, hacer un preparacionismo con alimentos, lámparas, en fin, productos de higiene, en fin, lo que consideremos necesario para sobrevivir. Sobrevivir el cuerpo físico se refiere y poder aguantar hasta el final de los tiempos donde en teoría y como dicen las profecías viviremos la ascensión espiritual. Bien, todo esto es todo un tema, lo voy a dejar aquí, cada cual que investigue. Yo solo doy apuntes complementarios a lo que nos dice Jesucristo en su mensaje. Así que volvamos a la lectura de su mensaje. Dice, muchos de vosotros seréis pilares de luz imprescindibles para vuestros allegados que están y se sentirán perdidos. Acércate a ellos, ofréceles una palabra de consuelo, una sonrisa, sé luz entre las tinieblas. Sus sociedades, sus funcionamientos han llegado al final, exhaustas. Vuestros líderes, hay muchos países diferentes involucrados, querrán destruir tantos elementos esenciales de vuestras vidas como sea posible para que, desarmados y aterrorizados, les entreguéis todo el poder. A veces, el no poder hacerlo por sí mismos, se esforzarán en hacer lo necesario para que otros puedan hacerlo por ellos. Bien, aquí, nuevamente, más claro nos lo puede decir Jesucristo. Nos está diciendo que los líderes, los gobiernos, sirven a estamentos superiores más allá de las democracias y que en teoría lo que están buscando es la destrucción de las sociedades, de los pueblos, para llevarlos al caos, al miedo, al sufrimiento, ¿verdad? Entonces, esto no es ninguna novedad. Hay gente que ya se está dando cuenta que da igual votar izquierda o derecha porque todos y cada uno de esos, en teoría, líderes democráticos, pues sirven a la poderosa jerarquía financiera, ya sean instituciones financieras, bancos, en definitiva que hay una manipulación, como se ve en esta viñeta, ¿de acuerdo? Donde pues los líderes democráticos sirven a intereses espurios que en definitiva buscan la destrucción de la humanidad
y la llegada de la guerra para preparar el camino al anticristo. Pero bueno, esto se lo dejo para aquel que quiera estudiar estos temas. Yo llevo muchos años eh, investigando, leyendo muchos libros. Aquí tiene algunas referencias para el que esté interesado, ¿de acuerdo? Y bueno, sigamos con la lectura del mensaje. Dice, la guerra es un buen pretexto para justificar la pérdida de ingresos en el país y la imposibilidad de invertir en hospitales, escuelas, etcétera. Justifica un difícil suministro de alimentos, productos imposibles de encontrar, incluso el racionamiento de la población que permitirá a algunos de sus políticos posicionarse como salvadores. Bueno, más claro, imposible. Aquí nos está diciendo Jesucristo que la guerra será un pretexto para que ya no tengamos hospitales, escuelas, incluso padecimiento de alimentos, en fin, que el sistema consumista, materialista, tal como lo conocemos, va a llegar a su fin y que incluso podemos sufrir un racionamiento de la población. Esto nos recuerda pues los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los más viejos del lugar podrán dar fe de esto, ¿no? Y que con todos esos desastres a nuestras puertas vendrán los salvadores. Aquí, obviamente, es una apertura, una preparación al anticristo, como hemos dicho anteriormente. Bien, sigamos leyendo. En Francia, por ejemplo, muy pocas personas morirán directamente a causa de la guerra, es decir, a causa de las bombas, etcétera. Pero mucha gente morirá a causa del estrés, de los miedos provocados por la guerra. Algunas personas enfermarán físicamente, infarto, cáncer, etcétera, debido a su estado de ánimo y que las infraestructuras sanitarias ya no tendrán los medios para tratar todo esto. Esta gestión se volverá imposible. Bueno, aquí nos da solamente un ejemplo de Francia, pero aquellos que han estudiado profecías y todos los mensajes del cielo sabemos que lo que pasa en Francia, porque Francia va a ser el país primero en caer en estos grandes disturbios que van a tener todos estos grandes acontecimientos, pero luego le van a seguir toda Europa prácticamente, ¿verdad? En fin, sigamos leyendo. Los hospitales ya no tendrán los medios, otros se matarán entre sí por comida, por bienes. La violencia urbana estará en su apogeo durante algún tiempo. Efectivamente, todo esto será un preámbulo a la guerra. Primero vendrá la escasez pues, del petróleo, como estamos viendo que está ocurriendo con la guerra de Medio Oriente. Esta guerra por el petróleo pues va a llevar a penurias alimentarias, falta de bienes, como dice aquí Jesucristo. En definitiva, habrá violencias en las calles para asaltar los supermercados, las tiendas, en busca de comida y otros elementos de supervivencia. Sigamos leyendo. También llegará el momento en que algunas personas morirán de hambre o frío. Obviamente, porque cuando ya no hay calefacción, no hay elementos de cuidado del ser humano, pues será lamentablemente lo que ocurrirá. Estas palabras os parecen frías, difíciles de leer, y os entiendo, amigos míos, pero ahora es el momento en sus corazones y mentes de prepararse entendiendo que todos estos pasos son necesarios porque el nuevo mundo no puede surgir hasta que todas las bases no luminosas, es decir, oscuras, así como todas sus ramificaciones, no hayan desaparecido en el abismo. Es decir, lo que nos dice aquí Jesucristo es que tiene que acaecer todo este caos, todas estas guerras, esta hambruna, esta desaparición del consumismo, para que las personas despierten a una nueva realidad, porque gracias a ese despertar podrán, se podrá reconstruir el nuevo mundo. Porque este viejo mundo, basado en la especulación, en la competencia, el egoísmo, tiene que caer porque si no las personas no van a darse cuenta del gran engaño, de la gran manipulación que ha habido durante siglos o milenios, diría yo. Así que tiene que venir el abismo este profundo para que luego haya una reconstrucción del nuevo mundo. Sigamos leyendo. Mis palabras difíciles son como un anestésico que os dan antes de una operación. Están aquí para ayudarle en todo. Un ser que ya es consciente de determinadas situaciones posibles es un poco más capaz de vivirlas más serenamente, aunque no será fácil. Estamos a tu lado para ayudarte. La fuerza y el coraje te serán inculcados
Durante todo el proceso solo tienes que pedírnoslo. Bien, esta conclusión es aplastante. Lo que nos dice Jesucristo es que este proceso de aceptar todo este proceso de caos, de desorden, de revueltas sociales, de guerras, de hambrunas, no va a ser fácil todo ese proceso y que, lo dice aquí, no será fácil y que intentemos vivirla serenamente, pues tampoco va a ser fácil porque van a desaparecer amigos, familiares, conocidos, gente que no se haya preparado para esta gran tribulación, pero que también nos consuela porque al principio pues ha dicho que, que nuestros seres queridos estarán bien atendidos si dejan el cuerpo físico, ¿de acuerdo? Pero en resumen, este capítulo viene a explicar Jesucristo que la etapa de guerra es necesaria para que toda la oscuridad, las sombras, la maldad que está escondida detrás de los grandes poderes fácticos, grandes bancos, multinacionales, gobiernos, todo esto tiene que salir a la luz para que las personas despierten a una nueva realidad. Y si no lo hacen para sobrevivir a esta gran tribulación que va a estar plagada de muchos acontecimientos como guerras, hambrunas, etcétera, pues lo harán dejando el cuerpo físico y serán atendidos por los seres de luz, como dice Jesucristo, cuando el alma deje el cuerpo. En fin, estamos viendo que Jesucristo viene aquí a confirmar lo que ya está pasando en la humanidad hace siglos o milenios. La humanidad durante miles de años ha funcionado en base a guerras, muchos imperios que han subido y han caído. La guerra es algo, una constante en la historia de la humanidad. Este mismo siglo hemos tenido una primera y segunda guerra mundial, que no era más que una preparación para esta tercera guerra mundial tras la aparición del Estado de Israel en el año 1948. Pero bueno, todos estos son temas que pueden ir investigando para comprender que estamos viendo momentos escatológicos, es decir, de gran tribulación, donde todas estas cosas tienen que llegar, como dice Jesucristo. Así que lean este capítulo detenidamente. Hay que asumir todo esto que se está diciendo para que atravesar este proceso sea más fácil. Y sobre todo, como hemos dicho anteriormente, en boca de Jesucristo, nos tenemos que preparar. Y cuando dice prepararse, es sobre todo buscar el refugio espiritual en Dios mediante la conversión, la purificación y luego, una vez convertidos y en contacto con Dios mediante la meditación, la intuición, la recepción de los mensajes divinos, pues el cielo nos irá guiando para que busquemos nuestros refugios físicos. Pero esto no es óbice para que olvidemos de prepararnos a nosotros mismos de un modo psicológico, como ya hemos puesto aquí con el trabajo de evolución personal de la conciencia, y también prepararse en la medida de lo posible físicamente, con alimentos, agua, etcétera. En fin, que hay mucho trabajo por delante para aquel que se tome en serio estos mensajes. Lo dejamos aquí. Este capítulo 8 es muy duro de explicar, muy duro de leer, muy duro de comprender, pero muy necesario de saber la verdad y que luego no nos pille desprevenidos, como dice aquí Jesucristo. Así que lo dejamos todo aquí. Los emplazo al próximo vídeo, el capítulo 10, y les doy muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos.